presidente Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción en las provincias de Manabí y Los Ríos, también en el cantón Durán, en Guayas. Samantha. Sí, Alejandra, eso incluye el toque de queda. Vamos a revisar el contenido completo de este nuevo estado de excepción. El Comité de Seguridad Ciudadana fue liderado por el presidente Guillermo Lasso, quien firmó el decreto por grave conmoción interna. Por la orden que le he dado tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional, actuar con contundencia y utilizar cuando sea necesario el arma de dotación para someter a los delincuentes. El toque de queda rige desde este lunes 24 de julio a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día en las provincias de Manabí y Los Ríos, además del cantón Durán en Guayas. La medida se extenderá durante 60 días. Los militares y policías intensificarán los operativos con fusiles. En la reunión del Gabinete de Seguridad participaron el canciller, el secretario de Seguridad y el alcalde de Durán, Luis Chonillo. En esa ciudad se incrementará el número de uniformados. De Fuerzas Armadas y Policía en el cantón Durán, de 470 a 1.200 efectivos. El comité se volverá a instalar este martes en Guayaquil con alcaldes, prefectos y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Para escucharlos y poder conocer cuáles son sus propuestas que pueden ayudar a combatir el crimen organizado. A todos los alcaldes, prefectos y autoridades del país, debo decirle que debemos actuar en conjunto. La seguridad es un asunto de todos. El comité se desarrolló en Durán, donde se implementó un amplio sistema de seguridad con la utilización de fusiles. La inseguridad debe unir al país para buscar una salida fuera del remolino diario de información coyuntural. Ya está listo, como ustedes observan, Lenin Artieda para las entrevistas de hoy en Contacto Directo. Y en nuestros estudios también el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel Ángel González. Lenin, ¿es posible lograr una cohesión entre líderes de la sociedad civil? Hablamos de universidades, empresas, intelectuales y gobierno central, además de los gobiernos autónomos descentralizados, para de una vez por todas viabilizar acciones concretas y poder enfrentar esta crisis. Fernando, Samantha, universidades y sector empresarial están forjando bases y lo vamos a revisar. Miguel Ángel González ya está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo, Miguel Ángel. Hola Lenin, qué gusto estar en el programa. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. ¿Cuáles son las principales lecciones que trajeron los empresarios guayaquileños del viaje que hicieron a Medellín para conocer cómo afrontaron en esa ciudad la crisis de inseguridad y violencia que vivieron en los años 80 y en los 90 también? Lo más importante es que la sociedad trabaje junta, unida, con una cohesión social, tanto del sector público como del sector privado. Ese es el principal aprendizaje, que parece algo simple, sencillo, parece un cliché de sentido común, pero a veces es lo que más cuesta, lo que más tiempo toma, es unir a la sociedad. Bueno, como nos decían en Medellín, por esos ecosistemas que existen y por un poco también la cultura que hay en Latinoamérica, de trabajar cada cual por su lado, sin juntar esfuerzos, protegiendo su metro cuadrado, jalando para su propio molino, que es lo que tenemos que vencer para poder enfrentar a una delincuencia que está muy bien organizada. Por tanto, nosotros también tenemos que organizarnos. Ahora, implementar aquello, esa organización y la ejecución de las acciones que decidan, no es cosa de un día, de una semana, tampoco es cosa de un año. ¿Y quién es el que va a salir entonces a decirle a la sociedad que este asunto, independientemente de lo que digan los políticos, va a tomar mucho tiempo, muchos años, y que debemos primero tener eso claro? Mira, yo creo que hay que analizarlo de una visión amplia, con una perspectiva muy profunda. Todo problema tiene causas y tiene efectos. Hay que trabajar en ambas realidades. Trabajar sobre los efectos no resuelve el problema, pero sí ayuda a enfrentar el hoy y a disminuir un poco los síntomas. Y eso hay que hacerlo, es muy necesario, lo demanda la sociedad. Eso implica, en temas de seguridad, que hay que fortalecer la policía, las unidades especiales, el sistema de inteligencia, incluir la participación de las Fuerzas Armadas, entre otras medidas. Decía un presidente de los Estados Unidos,
que hay que estar preparados para la guerra, porque eso también ayuda a evitar la guerra. Pero eso no resuelve el problema, hay que trabajar sobre las causas. Y esto es quizás lo más importante y lo que más tiempo toma. Y las causas de este problema de seguridad están en las condiciones de pobreza, de marginación, de falta de oportunidades que vive un gran sector de la sociedad. Yo creo que esto mucha gente lo intuye, pero hay que tomar conciencia que si no resolvemos el problema social, no resolvemos el problema de la delincuencia. Y usted lo ha planteado de la manera adecuada. Ha dicho, si no resolvemos, porque esto es un asunto de todos. Como sector privado, ustedes, junto a la academia, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Seguirán tratando de construir una acción coordinada con las autoridades que no ha servido de nada hasta ahora? ¿O van a plantear una agenda paralela que apunte a intervenir y recuperar esos espacios que a los políticos parecería que no les interesa? Bueno, lo que pasa es que todavía no se está trabajando articuladamente. Estamos preparándonos para eso. ¿Todavía no? Todavía no como se debería. ¿Por qué? Nosotros lo que hemos... Bueno, me refiero entre sector público y sector privado. Cuando nos hemos acercado, que eso lo hicimos desde hace muchos meses atrás, no se ve pues que hay un plan articulado, ni tampoco se ha dicho cuando hemos nosotros recurrido a decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar y qué más podemos hacer? No hemos tenido respuestas claras. El presidente hace un momento decía, este es un problema de todos, y sí, tiene razón, y decía... Queremos reunirnos, por ejemplo, con los alcaldes para escuchar sus propuestas. En el caso del sector privado, ¿no les han hecho llegar ustedes propuestas concretas al gobierno diciéndoles, hey señores, trabajemos juntos en esto? Total. Esa es parte de nuestra misión, es lo que hemos estado haciendo, pero no hemos tenido respuestas concretas. En Guayaquil estamos dando pasos muy importantes. Si el gobierno no tiene un plan y lo comunica a los actores de la sociedad civil, no podemos avanzar como debemos. Pero sí nos estamos organizando como sociedad civil entre la academia, entre el sector empresarial y estamos juntando a otros sectores, entre ellos también próximamente los medios de comunicación, que también tenemos que unirnos todos para trabajar en este problema. ¿Y para llegar a qué? Ok, nos unimos y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tener un plan bien estructurado para trabajar sobre los efectos y sobre las causas. Trabajar sobre las causas, que es probablemente lo más importante. En Medellín nos decían 30-70, es decir, todos los esfuerzos principales tienen que estar enfocados en recomponer los tejidos sociales de la sociedad. Eso implica trabajar por una sociedad más inclusiva, más justa, más reconciliada, y eso implica que tenemos que tener una acción social masiva. ¿Y cómo, invertir recursos para eso ¿Y también. cómo lo traducimos? Por ejemplo, que hay que intervenir, hay que recuperar el tejido social. ¿Cuál es el rol que juega la empresa privada en esto? Bueno, de muchas maneras. La empresa privada tiene un contingente muy grande y una capacidad de adaptarse a las circunstancias que enfrentamos. Por ejemplo, en el plan de vacunación que hubo hace un par de años, cuando el sector empresarial entró a ayudar, los índices de vacunación crecieron exponencialmente porque se puso logística, se pusieron recursos, se puso know-how, se puso información. Igual acá, lo primero que necesitamos es un plan. Para construir ese plan, bueno, es lo que nosotros estamos presionando, pero ahí el sector privado ya está ayudando con información, con coordinación, y yo creo que el principal aporte del sector empresarial es esa articulación que podemos generar y esa coordinación para que todos trabajemos en equipo, como estamos acostumbrados en el sector empresarial o como buscamos hacerlo en el sector empresarial, y obviamente también con recursos que también se necesitan para trabajar en el tema social, que no es un tema menor. ¿Y quién asume el liderazgo de esta acción? Porque parecería que nadie lo quiere hacer y es el miedo. Se lo pregunto porque si es por temor, se lo entiende. En este país matan impunemente a quien sea, pero ¿se trata realmente de temores? ¿O es que, por ejemplo, en el sector empresarial hay personas que todavía piensan que ese es un asunto en el que no hay que intervenir porque le compete al Estado y allá que resuelvan ellos? Yo creo que hay parte de eso y hemos venido trabajando en sensibilizar y en hacer tomar conciencia al sector empresarial que además de lo que normalmente hacemos, que es crear empleo, generar productos, servicios, pagar impuestos, la sociedad necesita un esfuerzo mucho más grande para reducir las desigualdades y las brechas sociales, y ahí tenemos que involucrarnos de una manera activa. El país necesita un compromiso nacional para luchar y erradicar pues esas desigualdades y esas brechas sociales que nos han venido acompañando durante mucho tiempo. Obviamente, olvidar a los más necesitados es lo que nos ha llevado a donde estamos en estos momentos. Pero sí, hay que tomar conciencia. El sector gremial productivo ya tomó esa conciencia y estamos trabajando para incluir a los empresarios, muchos que ya vienen haciendo un trabajo social muy grande, pero incluir y aumentar el esfuerzo que estamos haciendo
para ayudar a los más necesitados. Aumentar el esfuerzo que estamos haciendo. Usted hace un momento decía que incluso tienen que contribuir, están conscientes, lo tienen claro, que hay que contribuir con recursos. ¿De qué manera? ¿Es momento quizás de pensar en un impuesto o en una nueva tasa para seguridad, pero que esos recursos vayan pues únicamente destinados para ese fin? El sector empresarial obviamente no puede seguir dando recursos de una manera abierta donde no saben a dónde van. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos en inversión para autoprotegernos, porque obviamente el sector empresarial ha sido el más afectado y perjudicado por el tema de seguridad o de inseguridad. Entonces yo creo que eso habría que pensarlo con mucho detenimiento, pero ya hay esfuerzos grandes en recursos que se están dando para poder ayudar en este problema. Y aquí lo más importante yo creo es que todos tomemos conciencia, como lo decías muy bien, que esto es un tema de largo plazo, de mediano y largo plazo, no un tema de corto plazo, y ahí probablemente está la principal complicación, porque aquí estamos acostumbrados a querer las cosas de manera inmediata, pero un problema como este es un tema que hay que ir desde las bases. Como dice por ahí un dicho, rara vez se avanza cuando se buscan resultados inmediatos. Y es parte de la cultura que hay que vencer, y hay que tomar conciencia que aunque no tengamos frutos inmediatos en el tema social, es un trabajo que hay que hacer y que tenemos que comprometernos por nuestros hijos, por las futuras generaciones. Hay que hacer, no se lo está haciendo. No se lo está haciendo, pero hay que aumentar la cantidad de trabajo social, que no implica, esto es muy importante, no implica dádivas y regalos para la gente más necesitada, implica incluirlos en la sociedad, hacerlos partícipes del desarrollo, enseñarles a pescar, no dándoles el pescado y facilitándoles las herramientas para que puedan Pero aterricemos estas ayudas, estas contribuciones, estas atenciones que hay que darle pues, a los sectores más olvidados y más desprotegidos de la sociedad. ¿Qué otras cosas les dijeron en Medellín? ¿Saben qué, señores? Este es el camino, por aquí hay que hacer. ¿Por dónde se empieza? Primero por articular a la sociedad civil, unirnos como sociedad civil, y ahí estamos avanzando, academia, sector empresarial, y estamos juntando a más sectores. Ahí ya se ve un liderazgo, que obviamente ante tantas necesidades deben salir muchos liderazgos, pero el primer paso lo estamos asumiendo pues estos sectores de la sociedad que ya estamos tomando conciencia y que queremos dar los pasos que realmente se necesitan para resolver el problema. Y luego pues obviamente que más gente tome conciencia y que haya un plan articulado para poder resolver los problemas que todos queremos. Es un tema de sensibilización, es un tema de tomar conciencia, es un tema ¿En qué momento le dicen ustedes al alcalde, al presidente de la República, a ver, señores, este es nuestro plan, sentémonos ahora sí y vamos viendo por dónde vamos a empezar la ejecución? A ver, nosotros tenemos un plan como sector privado, pero también se requiere un plan del sector público y articular los planes. Y ahí sí se necesita el liderazgo de las autoridades que tienen la competencia de seguridad. Y ese plan es el que todavía no lo vemos a nivel nacional. A nivel de municipio de Guayaquil ya se está trabajando en conjunto y yo creo que van a haber buenos resultados donde hay un plan y donde cada cual sepa cuál es el rol que tenemos que cumplir. Yo creo que vamos avanzando, pero a nivel nacional se necesita todavía esa articulación. Y algo más, que es la articulación entre los mismos poderes del Estado y entre el sector, el gobierno nacional y los gobiernos locales, que también es muy importante para que no se vayan los disparos al aire, sino que más bien hayan sinergias que permitan que el plan dé resultados. Y aquí la función judicial, así como el gobierno, tiene su rol, porque obviamente las bases de la sociedad se carcomen cuando hay impunidad, y eso nosotros no lo podemos tolerar. Decía un filósofo que cuando no se sanciona el mal, en el fondo se lo promociona. Y eso es un problema muy grande para la sociedad. Si se perdona al lobo, ese alguien se sacrifica a las ovejas, y eso no podemos permitir. La función judicial tiene que cumplir su función a la par de lo que hagan los demás poderes del Estado y siempre articulados con la sociedad civil. Nosotros estamos dispuestos a poner todo el contingente, nos estamos involucrando más, queremos ser parte de la solución. El llamado general es a unirnos como sociedad civil. Lo hemos aprendido de Medellín, lo hemos escuchado también en Monterrey, que también vivieron una situación similar. La clave está en cohesión social, articulación de la sociedad civil y de la sociedad civil con el sector público, y hacer un trabajo y un compromiso nacional por eliminar las brechas y las desigualdades que existen en nuestra sociedad. ¿Cuánto ha perdido el sector privado por el tema de la inseguridad? Deme una cifra.
Bueno, en inversiones en seguridad, que ya es un tipo de pérdida, pues obviamente son más de 100 millones de dólares que se hablan de inversiones en seguridad en los distintos sectores productivos. No hay una cifra exacta de cuándo se pierde en seguridad, porque obviamente estamos todavía levantando la información, pero si cogemos información de organismos internacionales, se habla de que se puede perder hasta un 15% del PIB por temas de inseguridad, porque se pierden ventas, porque se cierran negocios. Mira el tema de la vacunación, por ejemplo, en estos momentos, así como hubo un plan de vacunación, se requiere ahora un plan en contra de la nueva vacunación que están teniendo los comerciantes, las mal llamadas vacunas, porque realmente son extorsiones que se dice que afectan más o menos al 20-30% del comercio. Hay que tener un plan también para eso, pero entre que se cierran los negocios, entre que se caen las ventas porque la gente no asiste a los locales comerciales, entre lo que se invierte en seguridad, entre los daños de la propiedad, pues se habla más o menos de un 15% del PIB, lo cual es gravísimo. El sector productivo está consternado por todo lo que está sucediendo, indignado también por el incremento de la inseguridad y por la pasividad que se percibe de las autoridades competentes. Hay que hacer un trabajo arduo y nosotros hacemos un llamado a trabajar en conjunto por resolver el problema que a todos nos aqueja. De un PIB de 100.000 millones de dólares, el 15%. De un PIB, digamos, del PIB de cualquier país, son datos internacionales, digamos. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares que se pierden por inseguridad. Sí, son datos aproximados, algunos hablan de menos, algunos hablan más o menos de esa cantidad, pero el tema de seguridad es un tema muy grave. Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Encantado de estar aquí.